muchas gracias nuevamente por estar en esta séptima sesión del curso en tiempos de la pandemia, el poder de la nutrición sobre la salud de adultos y adultos mayores. Soy Margarita Mas y hablo desde el CEICH, Centro de Investigaciones Interdisciplinares en Ciencias y Humanidades, y hoy vamos a hablar del tema de nutrición y enfermedades gastrointestinales. En realidad el tema lo hemos ido tocando a lo largo de las sesiones anteriores, sobre todo cuando hablamos de algunos padecimientos previos o preexistentes de pacientes que han tenido COVID, que se han contagiado y que han tenido problemas gastrointestinales precisamente, ¿no? Pero el problema de las enfermedades gastrointestinales en nuestro país es muy grave porque es digamos, el que tiene mayor demanda en los centros de salud de todo el país y particularmente en algunos estados con mayor frecuencia. Se calcula que más de 17 millones de casos son atendidos en México, particularmente, bueno, de enfermedades gastrointestinales, las más frecuentes de fiebre tifoidea y de gastroenteritis, y en un año, ¿no? Eso es muy grave, sobre todo por la cantidad de niños y adultos mayores, aunque también hay presencia de personas jóvenes, entre 20 y 40 años, pues, pero a final de cuentas la gravedad estriba en que no bajan estos números, sino que van aumentando, sobre todo en ciertas épocas del año, en épocas de calor, y vamos a ver por qué, ¿no? Pero digamos, el tema es delicado porque hay pues casi 10 millones de muertes al año por este tipo de enfermedades que pueden empezar pues, con una infección que aparentemente es algo que me cayó mal, pero se pueden complicar en enfermedades más con otros síntomas y otros padecimientos más pesados, ¿no? Y en ese sentido, bueno, muchas de las ideas de las que vamos a hablar hoy se escuchan frecuentemente porque, digamos, en las comunidades, tanto en la ciudad como en las comunidades rurales, vemos presencia de este tipo de enfermedades causadas básicamente, bueno, por bacterias, virus, hongos y particularmente por Salmonella, Shigella, Escherichia coli, Vibrio, Helicobacter pylori, Campylobacter y rotavirus. Entonces, el asunto es que son enfermedades que tienen síntomas muy parecidos y que se pueden confundir, con lo cual llegan a ser muy graves porque se atienden tarde, ¿no? Entonces, bueno, estamos hablando muchas enfermedades que son, muchas de ellas crónicas, ¿no? Hay gente que tiene gastritis permanentemente, que tienen gastroenteritis, es más particular porque es más fuerte la infección y se hace evidente con signos y síntomas como muy precisos en una crisis que se da, con lo cual se atiende más rápido. Pero hay gente que vive con colitis ulcerosa durante años y que ya es una enfermedad crónica, o que tiene una úlcera gástrica o duodenal y que no entiende por qué tiene síntomas como muy recurrentes. La esofagitis es más fácil de detectar por el lugar donde duele o donde arde, digamos, y la fiebre tifoidea, pues porque hay una presencia de fiebre muy particular mezclada con dolores estomacales y de vientre, ¿no? Entonces, en realidad son enfermedades que se confunden, como también las enfermedades reumáticas, que son un grupo de enfermedades, pero que son diferentes y que tienen tratamientos distintos, con lo cual es muy importante hacer un diagnóstico temprano para atacar la enfermedad, ¿no? Y no pasar a un proceso de enfermedad, digamos, crónica, que pues sí causa muchos problemas en muchos sentidos, ¿no? Y puede terminar en un problema de cáncer, ¿no? De cáncer de estómago, de cáncer de colon, de cáncer gastrointestinal, en fin, ¿no? De estómago. Entonces, por eso, digamos, por todos estos elementos de los que acabo de hablar, estamos hablando de un problema de salud pública muy importante de tomar en cuenta, ¿no? Y sobre todo, pues,
digamos, en esta etapa de pandemia en la que la gente difícilmente se acerca a los médicos, pues por las circunstancias de los hospitales y los centros de salud, que muchos están cerrados o son COVID, ¿no? Son 100% COVID, con lo cual la gente no está yendo regularmente a hacerse estudios o pedir citas médicas, ¿no? Sino que resuelve el problema desde su casa. Entonces, las causas básicamente tienen que ver, pues, primero que nada, con un consumo de agua no potable, con agua contaminada. En general, el agua de México no, bueno, en general, en las ciudades no es un agua que abras la llave y puedas tomar, porque viene ya muy contaminada, con lo cual pues la gente está resolviendo el problema o hirviendo el agua, desinfectando el agua o tomando agua de garrafón o de botella, ¿no? Embotellada. Y ese es el punto, porque ahí es, digamos, hay una incidencia tan fuerte, pues que la gente ya se cuida de tomar agua, ¿no? Pero no se cuida tanto de comer alimentos de puestos callejeros, desde fritangas y desde comida contaminada, verduras y frutas no lavadas, no desinfectadas, alimentos, bueno, grasas de muy mala calidad, muy quemadas, muy procesadas, alimentos irritantes que en términos de úlcera van agravando la situación silenciosamente hasta que verdaderamente la úlcera responde, ¿no? También muchas de estas enfermedades también se complejizan por los alimentos que inflaman, ¿no? Y que agravan la situación. Otros alimentos que tienen toxinas y que silenciosamente, como lo hemos dicho en varias ocasiones, van complicando, digamos, el padecimiento hasta que verdaderamente el cuerpo ya no aguanta, ¿no? Y empezamos bueno, ahorita vamos a ver cuáles son los signos o síntomas que generan estas causas, ¿no? Algunas enfermedades pueden empezar con algún alimento alergeno que cae a ciertas personas en particular, no a todas, y que desembocan en una enfermedad gastrointestinal o una disbiosis o desequilibrio en todo el tubo gastrointestinal y en el sistema inmune. Desde luego, bueno, frutas y verduras no desinfectadas, ¿no? Que pueden causar desde vómito, diarrea y una infección controlada hasta una cisticercosis que es muy difícil de eliminar. Alimentos contaminados por higiene, contaminados por sí mismos, higiene personal o corporal, gente que no se lava las manos después de ir al baño, que no tiene hábitos de higiene, con lo cual puede tener objetos en su cocina, en sus casas, que están sucios y que con esos objetos cocina, con esos objetos come, en fin. Y todo eso hace que, pues eso, que los microbios, los microorganismos, bacterias, hongos y virus se instalen en nuestro cuerpo con cualquier alimento que consumimos, ¿no? Y finalmente, una causa más de este tipo de enfermedades pueden ser los medicamentos, sobre todo antibióticos, ¿no? Etapas largas de medicamentos o antibióticos muy fuertes que dañan y desequilibran la microbiota intestinal, ¿no? Entonces, bueno, todas esas son las causas que están presentes en las enfermedades gastrointestinales y que nos van a producir, bueno, primero que nada una inflamación, nos sentimos raros, nos sentimos inflamados, como con el vientre distendido, puede haber ardor estomacal o en el esófago o en la parte baja del vientre, ardor y dolor, ¿no? Son dos cosas diferentes, la sensación es distinta. Podemos tener presencia de náuseas y vómito, a veces acompañado de diarreas, pero a veces no, y no sabemos por qué. A veces puede estar acompañado de fiebre, pero a veces no.
En algunas ocasiones hay aerofagia o pueden ser gases, eruptos que molestan y que no sabemos por qué y que pueden acompañar a esta inflamación y otros síntomas. También cuando estamos hablando de salmonelosis, de tifoidea, puede presentarse desgano, dolor articular, dolor de cabeza, dolor del cuerpo, pérdida de peso, porque son ya síntomas más a mediano y largo plazo, y incluso pérdida de hambre o de apetito. Puede haber ya otro tipo de signos, como pueden ser heces fecales negras o con sangre, u orina con sangre, vómitos con sangre, en fin, todo eso habla de una ruptura o una úlcera a flor de piel que está sangrando y que está causando, también depende del color de la sangre, el tiempo que lleva, digamos, esa úlcera sangrando, ¿no? Entonces puede ser desde muy negra hasta muy, muy roja, ¿no? Una sangre muy recién, bueno, tierna, pues muy fresca, ¿no? Entonces, todos esos son síntomas y la verdad es que confunden a todas estas enfermedades porque todas como son muy parecidas, ¿no? Digo, son parecidas en síntomas, con lo cual es muy difícil saber si estamos ante una enfermedad o una infección pues, que se quita con 2 o 3 días pues eso. Muchas veces el vómito es, claro, el vómito, la fiebre, la diarrea, el estreñimiento, las náuseas, todas esas son reacciones del sistema inmune que nos están indicando, sobre todo la fiebre, que hay una infección, que hay una presencia de un ser extraño y que el cuerpo está reaccionando como respuesta, pues, y que tenemos que hacer caso de estos focos rojos y de estas alertas que el cuerpo nos manda, ¿no? Ahora, hay enfermedades o infecciones que se pueden eliminar fácilmente con un sistema inmune fuerte y que además de todas estas alertas que nos manda el cuerpo, podemos nosotros, por lógica, ¿no? Empezar y el cuerpo nos lo pide, digamos, desintoxicar el cuerpo, ¿no? El vómito es una forma de desintoxicación, la diarrea es otra forma, es decir, el cuerpo tiene esas maneras de indicar, bueno, la fiebre es otra manera, porque la fiebre sube la temperatura, la persona pierde agua, pierde líquido, y con ese líquido se van algunas de las toxinas, ¿no? El problema es cuando pasan los días y la gente no se atiende, puede desintoxicarse, incluso llegar a la muerte, deshidratarse, incluso llegar a la muerte por una deshidratación profunda, ¿no? Entonces, en términos generales, desde la nutrición, por supuesto, lo más importante es en ese momento consultar al gastroenterólogo, sobre todo si de nosotros dependen esos niños que están infectados o que tienen infección, o esos adultos mayores que viven con nosotros, hay que atenderlos y entonces sí hacer una consulta al gastroenterólogo, pues porque además de la fiebre, sabemos que hay una infección, si hay vómito y diarrea y todos estos signos que nos hablan pues, de un problema gastrointestinal, ¿no? Desde luego, por supuesto que el médico será el primero en indicar, digamos, un ayuno, primero que nada una hidratación, no solamente con agua, sino con suero fisiológico, porque ciertamente en esas diarreas y en esos vómitos se pierden muchos de los electrolitos que tenemos en el cuerpo para tener un nivel, una homeostasis perfecta, con lo cual al perder estos electrolitos es muy importante tomar más que agua, suero. El suero es una preparación que se puede comprar, hay sueros obviamente en cualquier farmacia, en cualquier supermercado, sueros fisiológicos que nos ayudan a recuperar esos electrolitos inmediatamente, o se puede hacer un suero casero mezclando agua pura, agua limpia, agua hervida, con 2 cucharadas de azúcar, 1 cucharadita de sal, 1 cucharadita de bicarbonato y jugo de 2 limones, ¿no? Este suero digamos, nos ayuda a levantar, digamos, el cuerpo,
esos electrolitos, ¿no? Y estar hidratados, no perder más agua, ¿no? Si el vómito y la diarrea siguen, porque muchas veces el cuerpo ya no acepta ni siquiera un vaso de agua o un vaso de suero, se tiene que tomar poquito a poquito, traguito a traguito, digamos, ¿no? Poco a poco durante 1 litro, por lo menos durante 8 horas, espaciado. Pero si todavía el vómito y la diarrea persisten, es muy importante hacer, digamos, poner suero intravenoso, ¿no? Para que la persona se hidrate y no muera. Y así de grave es la situación. Luego el cuerpo empieza a reaccionar, se para la fiebre, bueno, se baja la fiebre, el vómito se frena, la diarrea se detiene, y entonces tenemos que ayudar al cuerpo poco a poco a empezar a comer muy despacito, cosas muy suavecitas, de fácil digestión para, pues eso, para que no irritemos ese tracto digestivo que está muy sensible y que necesita pues, cuidados, ¿no? Entonces, bueno, empezamos con dieta blanda, lo hemos visto 1000 veces en todas las casas, en los hospitales, que se empieza con dieta líquida o con dieta un poquito más sólida, con caldito de pollo, sin grasa, con verduritas cortadas finitas o con purés o así, para que el cuerpo vaya, digamos, vaya recuperando todas sus funciones y sobre todo la manera en que el intestino se va recuperando tiene que ser muy, la digestión y la absorción tiene que ser muy, muy controlada, ¿no? Y si ustedes se fijan, volvemos nuevamente a la famosa dieta antiinflamatoria, ¿no? La dieta antiinflamatoria nos permite ir suavecito, suavecito, para que se acabe de desintoxicar el organismo y para que salgan todas esas toxinas, todas esas virus, bacterias muchas veces las bacterias son muy fuertes y entonces el médico con estudios de orina y de heces fecales podrá saber si hay presencia de salmonela, de Escherichia coli, de Helicobacter, en fin, ¿no? ¿De qué estamos hablando? Entonces, y ya con eso sabremos qué dieta se requiere, qué tratamiento médico, ¿no? Pero ciertamente, acordémonos que muchas veces estos tratamientos médicos tienen unos medicamentos muy fuertes que siguen deteriorando esa flora intestinal o esa microbiota, con lo cual la dieta, la alimentación tiene que ser muy cuidadita también en este caso en particular, ¿no? De hecho, hay una, bueno, es sabido que es muy importante eliminar todo lo que produzca inflamación, distensión abdominal, gases, ¿no? Y en ese sentido, el doctor será el primero en recomendar, y si no lo hace el doctor, el nutriólogo lo hará, la eliminación particularmente de leches y productos lácteos, de carne roja, de cereales que inflamen, sobre todo cereales y harinas blanqueadas, todas las leguminosas que producen mucha fermentación intestinal y que producen gases, todas esas verduras que son las crucíferas, ¿no? Que también producen gases porque se fermentan, y aunque ayudan mucho a la flora intestinal o a la microbiota, también van a producir estos gases que pueden seguir inflamando y seguir dificultando digamos, que el tubo digestivo se alivie, digamos, ¿no? Se cure. Entonces, también serán restringidas las bebidas irritantes, ¿no? Que ya conocemos, café, té, todas estas bebidas con gas que nos van a ir que van a seguir irritando el tubo digestivo. Desde luego las grasas, que son muy difíciles de digerir y que necesitan todo un proceso y mucho tiempo, horas, para ser digeridas, con lo cual otra vez el sistema, el tubo digestivo gastrointestinal, pues estará trabajando a marchas forzadas. Entonces ahorita lo que queremos es que repose y que se limpie perfectamente, ¿no? Y desde luego todos los alimentos que digamos que de alguna manera acidifican el tubo digestivo. Estamos por un lado tomando un suero que es altamente alcalino, y
Por otro lado, queremos tomar edulcorantes, que son, el azúcar es el alimento más ácido y que produce, digamos, mayor inflamación. Entonces, por supuesto que todos estos alimentos serán limitados en caso de problemas gastrointestinales, hasta estar seguros de que el problema o la enfermedad sea controlado y que sea terminado, y no que se vuelva una enfermedad crónica, ¿no? Ok, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Sobre todo cuando está bajo nuestra responsabilidad el cuidado de un niño o un adulto mayor. Es muy importante, digamos, como nutriólogos, pero también como parientes, como gente a cargo de estas personas, que resolvamos una serie de asuntos, ¿no? Por lo pronto, si la persona que está teniendo problemas o enfermedades gastrointestinales tiene algún padecimiento previo, si tiene, porque también se puede confundir, ¿no? Por ejemplo, con diabetes. La gente que tiene diabetes normalmente puede, bueno, frecuentemente tiene diarreas, pero también combinadas con estreñimiento, porque digamos porque el cuerpo no se equilibra regularmente. Entonces, todo eso hace pues, que una persona que tiene diabetes tenga ciertos síntomas que parecen de una enfermedad, que pueden ser de una infección gastrointestinal, y que se confundan con esos síntomas que normalmente tienen los diabéticos, ¿no? Cuando no se cuidan. Por supuesto, saber que están comiendo estas personas que están a nuestro cuidado, si están tomando algún medicamento y con qué frecuencia, qué tipo de medicamento, y si este medicamento tiene efectos secundarios que puedan causar este daño gastrointestinal. Saber también quién prepara los alimentos, con qué alimentos se compran, dónde se compran, cómo se limpian, cómo se cocinan, cómo se desinfectan, y quién lo hace, ¿no? Si hay hábitos de higiene en la familia, en la casa, en el lugar donde las personas que tienen síntomas de enfermedades gastrointestinales, si hay estos hábitos higiénicos, ¿no? Si estos síntomas son recurrentes o son esporádicos, y si son recurrentes, bueno, ¿qué está pasando, no? Pero muchas veces cuando la persona empieza a quejarse es porque puede ser que ya lleve algún tiempo con estos síntomas, y que por ejemplo, la úlcera está reclamando, o ya tenemos pues sí, una enfermedad generalizada, en fin. También es importante saber si estas personas tienen un seguimiento de su peso, ¿no? Si les cuesta mucho trabajo bajar de peso, si les cuesta o pierden peso frecuentemente, están perdiendo peso en los últimos semanas, días, meses, en fin. Si se han hecho algún estudio de bioimpedancia, que tiene que ver con saber qué cantidad de masa muscular se tiene, qué cantidad de masa magra, masa grasa se tiene, qué tipo de grasa, si tiene, digamos, mucha grasa visceral o mucha grasa subcutánea, para saber y qué relación tiene esto con las enfermedades gastrointestinales, ¿no? También en estos momentos en particular es muy importante que una persona que tiene bastantes días con una diarrea o con problemas gastrointestinales, que puedan ser síntomas de COVID y que pensamos que es una infección o que algo nos cayó mal, ¿no? Entonces es muy importante tener desde un termómetro, un oxímetro, incluso si son diabéticos, un glucómetro a la mano, para saber si estamos teniendo fiebre, si estamos teniendo baja oxigenación, y es decir, y saber si se tiene uno que hacer la prueba del PCR para estar seguros, o, digamos, salir de dudas si se tiene uno que está contagiado de COVID, ¿no? Y que muchas veces, como el estreñimiento o las diarreas son frecuentes, pues nos confundimos y estamos mezclando y no sabemos cómo de qué va, ¿no?
Incluso enfermedades gastrointestinales pueden ser también causadas por niveles de estrés frecuente, ¿no? En estos momentos. Entonces, es también importante estar como muy pendientes de cuáles son los síntomas y sumar todos estos síntomas para no perdernos y saber cómo de qué estamos hablando, ¿no? También es importante saber qué tipo de alimentos fueron los que comió recientemente, o si come frecuentemente frutas y verduras, dónde las compra, quién las limpia, cómo se desinfectan, si las come frescas o en crudo o cocinadas, en fin. También es importante saber si la persona tiene problemas de masticación, si tiene problemas de deglución, si tiene falta de saliva, que son síntomas extras que de alguna manera nos pueden, digamos, indicar la presencia de otro tipo de enfermedades, ¿no? Y que estamos confundiendo, porque a final de cuentas, bueno, pues la fiebre puede ser síntoma, bueno, es un síntoma de muchas enfermedades, particularmente pues, de las infecciones, ¿no? Si la persona hace regularmente ejercicio o no, si tiene inflamación o no, si tiene problemas de cigarro, de alcohol, de toxicidad o no. Todos esos son preguntas que le hará a su médico o que tendrá en su expediente si tiene un médico familiar, un médico de cabecera que lo está atendiendo y que volverá a hacerle estas preguntas para saber si la persona, el niño, el adulto o quien sea está ante una enfermedad gastrointestinal o simplemente, digamos, es principio de otra enfermedad o es la enfermedad que tiene crónica, en fin, ¿no? Entonces, todo esto es muy importante y lo pongo porque, o lo digo porque a final de cuentas, como nutriólogos, no podemos hacer diagnóstico por teléfono ni diagnóstico, se los comento porque algunos de ustedes me han hecho algunas preguntas. ¿Qué hago si tengo, no sé, hipotiroidismo? ¿Qué hago si tengo hipercolesterolemia? O sea, yo no les puedo recetar nada si no hago toda una valoración general, una historia clínica, y ahorita vamos a ver por qué es tan importante todo esto, porque finalmente, pues sí, una cosa que siempre sabemos es que la inflamación es el inicio de una enfermedad o la presencia de una inflamación crónica de una enfermedad crónica, ¿no? Entonces, eso, cuidarnos de qué comen, cuánto, dónde y qué, ¿no? Con qué calidad las personas que están a nuestro cuidado, o nosotros mismos, ¿no? ¿Cómo prevenir estas enfermedades gastrointestinales? Bueno, sabiendo qué comemos, cuánto comemos, dónde comemos, y tener una vigilia permanente de nuestro peso, ¿no? Ya les comenté la semana pasada que tenemos que cuidar nuestro peso permanentemente, hacernos el hábito de tener una báscula en casa, siempre es muy útil saber, pero no solamente, bueno, la báscula nos dirá cuánto pesa nuestro cuerpo, cuántos kilos pesa nuestro cuerpo, aunque también podemos saber con otro tipo de estudios que esos kilos, como están repartidos en diferentes tipos de elementos, ¿no? Pero nosotros también tenemos que saber, para identificar una enfermedad gastrointestinal, si estamos ante una inflamación rara, diferente, frecuente, tenemos que saber si lo que sentimos es ardor o dolor de estómago, o ardor donde me duele, en el bajo vientre, en la parte superior del vientre, en el esófago, qué me duele, cómo me duele, si esto va acompañado de fiebre o no, si estoy bajando de peso o si estoy reteniendo agua, en fin, o sea, una serie de elementos que me indican si estoy ante la presencia de una enfermedad gastrointestinal, ¿no? Pero también, obviamente, la gente cuando empieza a ser consciente de cómo come, cuánto come, dónde come, qué come, ¿no? Empieza a hacerse consciente de dónde se acumula, cuánta grasa comemos y dónde se acumula, cómo le hacemos
y empiezan a surgir nuevas preguntas. ¿Cómo le hacemos lo que decíamos la sesión pasada para subir esa masa magra o masa muscular, que es diferente a la masa grasa, que puede ser subcutánea, a su vez que puede ser subcutánea o visceral, digamos, y que empieza a causar otro tipo de padecimientos o de síntomas, como pueden ser diarreas, estreñimiento, baja frecuente de peso sin saber por qué, o malestar crónico, ¿no? Que ya nos acostumbramos y que ahí vamos viviendo con ese malestar, ¿no? Que no es lo suficientemente fuerte para llamar a un médico y que cuando nos damos cuenta, pues resulta que, pues, que sí era importante llamar al médico, ¿no? Tenemos que saber identificar una irritación, desde una cruda, ¿no? Cómo nos sentimos cuando bebemos más alcohol del que nuestro cuerpo puede soportar. En fin, si el dolor de cabeza es un dolor de cabeza, es una cefalea permanente, si es una migraña, si es fibromialgia, o sea, una serie de elementos que nos hacen regresar a la pregunta: ¿cómo estoy comiendo? ¿Cuánto estoy comiendo? ¿Dónde estoy comiendo? ¿Qué estoy comiendo? Y la respuesta de a todas estas preguntas la podemos encontrar en la nutrición, ¿no? Y en una evaluación nutricional donde vamos aprendiendo también cómo cuidarnos, ¿no? Entonces, generalmente las enfermedades gastrointestinales están relacionadas, pues, con lo que comemos, básicamente, ¿no? Porque es el tubo digestivo lo que se enferma, ¿no? Y claro, es sistémico el asunto, pero a final de cuentas, podemos decir: híjole, es que comí demasiado, es que, en fin, ¿no? Estoy sobrecargado. Hay gente que ya sabe que cuando bebe más de la cuenta vomita y resuelve el problema. Hay gente que no se limita, hay gente que no le importa la cruda, hay gente que aguanta mucho, hay gente que aguanta poco, hay cuerpos que reaccionan y que lanzan señales de auxilio, de alerta, de preocupación, ¿no? Entonces, y sí, la gente también, volviendo al tema de la sesión pasada que decíamos, cómo pasamos del peso al sobrepeso sin darnos cuenta, cómo pasamos del sobrepeso, nos acostumbramos, a la obesidad sin darnos cuenta, cómo pasamos de la obesidad a la diabetes, de la diabetes a la hipertensión y a otras enfermedades crónico-degenerativas. Entonces, básicamente, el cuidado del peso es muy importante, digamos, porque, digamos, tener una vigilancia permanente de nuestro peso nos ayudará a darnos cuenta de que tenemos que poner atención en la nutrición y en el ejercicio físico. Es la única manera en que tenemos una balanza equilibrada de que lo que consumimos, las calorías que consumimos, los alimentos y las bebidas que comemos, pues, tienen que estar equilibradas con las calorías que gastamos, ¿no? Con todas las funciones corporales, pero además la actividad física de día y de noche, digamos, las funciones corporales de día y de noche, en reposo y en acción, ¿no? En nuestra vida cotidiana, pero también el gasto energético, digamos, por el deporte, ¿no? Entonces, es importante este equilibrio de las calorías que consumimos y del gasto de la energía que digamos, que produce estas calorías que consumimos, ¿no? Ciertamente hay una diferencia entre los hombres que acumulan grasa visceral, ¿no? En las zonas del abdomen y, por supuesto, sube el riesgo de problemas cardiovasculares. Y en las mujeres, por el tipo de cuerpo que tenemos, por las funciones que nuestro cuerpo hace, digamos, a lo largo de la vida, cuando somos madres y tal, la manera en que se acumula la grasa es diferente, porque el cuerpo tiene que estar preparándose para, no solamente para un embarazo, sino también para la lactancia, y bueno, pues para eso está diseñado el cuerpo de la mujer. Entonces la manera en que se acumula la grasa es diferente, ¿no? Parecía, pero diferente, ¿no? Y
todo eso nos ayuda a entender por qué pues sí, la configuración, ¿no? De la mujer es diferente a la del hombre y incluso en fórmulas para sacar el peso ideal y todo esto tiene sus variantes, ¿no? Entonces, es muy importante que decimos, ok, yo voy a hacer el hábito de pesarme todos los días. Entonces, la primera pregunta es, bueno, ¿cuál es mi peso ideal? ¿Cuánto debería pesar yo? ¿Cuánto es mi peso? Pues sí, el más equilibrado, el mejor peso, y todo eso tiene que ver, pues eso, está marcado por el sexo, la edad, la estatura, la condición, la constitución del cuerpo, por supuesto, y también por el nivel de ejercicio que hacemos y nuestros hábitos cotidianos, ¿no? Entonces, el peso ideal se calcula generalmente, es una fórmula muy sencilla que es dividir nuestros kilos, nuestro peso en kilogramos, entre nuestra altura en metros, nuestra altura al cuadrado. Entonces, ¿cuánto medimos? Lo multiplicamos por sí mismo y tenemos la altura en metros y entonces vemos nuestros kilos entre el peso, digo, entre la altura en metros, ¿no? Entonces, por ejemplo, si una persona mide 60 kilogramos y mide 1,50, el resultado final es 26,6. ¿Y ese dato qué nos dice? Bueno, el rango del peso ideal, la fórmula nos permite identificar que cualquiera de nosotros que haga el ejercicio, el rango tiene que estar entre 18,5 y 24,9, nuestro peso, digamos, ese resultado final, ¿no? Entonces, ese es nuestro parámetro para saber si estamos en peso ideal o no estamos, ¿no? Bueno, hay otro elemento que hay que considerar también, es la composición de nuestro cuerpo, ¿no? Y la manera en que nuestras funciones corporales, nuestro metabolismo, utiliza todo lo que consumimos en nuestra vida cotidiana, ¿no? Entonces, nosotros, es un dato importante saber, ¿no? Que en términos generales, nosotros, el 60% de nuestro cuerpo es agua, ¿no? Por eso es tan importante estar hidratados, porque ahorita vamos a ver en qué usamos toda esa agua que ocupa el 60% de nuestro cuerpo, de nuestro organismo, por un lado. Y por otro lado, también ver dónde se acumula nuestra grasa, ¿no? Si es grasa abdominal o subcutánea, y entonces vemos que decimos, bueno, ok, yo peso 55 kilos, de ese, ¿qué porcentaje es grasa? ¿Qué porcentaje es músculo? ¿Cuál es mi peso ideal? ¿En qué peso estoy? Y cuál es, claro, con todos los elementos que les indiqué anteriormente. Y todo eso nos ayuda a entender por qué bajamos o por qué no bajamos de peso o por qué no bajamos de medidas, que es diferente, ¿no? No es lo mismo bajar de peso, ¿no? Que adelgazar. Nosotros podemos pesar lo mismo, pero estar más delgados, porque entonces nuestra grasa, digamos, está bajando, ¿no? La cantidad de grasa, pero nuestro músculo está subiendo, con lo cual el peso que se pierde de grasa se gana en músculo. Y no es que convertimos la grasa en músculo, sino que hacemos ejercicio para fortalecer y ampliar nuestra masa magra y bajar nuestra masa grasa. Con lo cual podemos no bajar de peso, pero sí tener mejor composición dentro del cuerpo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí vemos una fotografía de una persona, bueno, de hombre y mujer. Vean cómo la composición del cuerpo, en el hombre tenemos entre 55 y 65% de agua, parecido al de la mujer, pero a veces el hombre puede tener hasta 70% de agua. Pero fíjense, la grasa en hombres es de entre 15 y 20% y la mujer entre 20 y 30%.
porque la mujer necesita, por su constitución y sus funciones, tener, digamos, almacenar grasa para, digamos, el cuerpo, como está preparado para tener un ser, un embarazo, digamos, nos estamos preparando para tener energía para el crecimiento y el desarrollo de ese bebé que están haciendo, que está formándose, ¿no? Y en ese sentido, la grasa, que es energía, la necesitamos, pues eso, para desde calentar el cuerpo y preparar todo el espacio donde va a estar el bebé, ¿no? Y por otro lado, vean la proteína, ¿no? La proteína es un poco más alta en hombres, 16 a 18%, en mujeres de 14 a 16, porque pues, equilibran esos porcentajes para tener la composición de nuestros cuerpos, ¿no? Y en la imagen que tenemos a la derecha, viendo la pantalla de frente, tenemos, por ejemplo, una persona que pesa lo mismo, pero, digamos, dos personas que pesan lo mismo, pero uno puede tener masa muscular o masa magra más fuerte, más pesada, pues, o más amplia, que una persona sedentaria que tiene mucha más masa grasa y digamos, que pesan lo mismo, pero tiene menos músculo, ¿no? Tiene más grasa, con lo cual va a tener problemas, digamos, a la larga, va a tener problemas de movilidad porque tu cuerpo, su esqueleto y su musculatura no va a aguantar un peso muy pesado, si es un peso grasa, digamos, peso de grasa, ¿no? Y en ese sentido es muy importante entender esto para, desde los 20, 30, 40 años, tener, digamos, desde niños, por supuesto, pero tener músculos fuertes, músculos que cubran, ¿no? Que envuelvan todo nuestro sistema óseo para soportar nuestro cuerpo, ¿no? No es gratuito ni es casual que las mujeres generalmente se caigan, los adultos mayores tengan una caída porque hay una ruptura de hueso, ¿no? Cabeza de fémur o hueso, porque pesa mucho más la grasa y no tienen músculo para proteger los huesos, o por principios de osteoporosis, o digamos de problemas, pues sí, de falta de músculo, ¿no? Entonces, es por eso muy importante como conforme vamos, lo dije la semana pasada, conforme vamos avanzando en edad, es más difícil recuperar ese músculo que se va perdiendo y que lo tenemos que hacer haciendo ejercicio y comiendo lo suficiente proteína, ¿no? En fin, entonces, lo dijimos la vez pasada, no voy a redundar en cómo hacer músculo. Por supuesto, es fundamental hacer ejercicio, actividad diaria, que no nos damos cuenta, pero si lo hacemos diariamente, vamos a tener un hábito diario, cotidiano de hacer ejercicio, con lo cual el cuerpo nos va a pedir ese ejercicio, caminar, bailar, no sé, hacer pesas o hacer ejercicios en cama o en el suelo, en un tapete de yoga, como decíamos, para tener calidad de músculo, cantidad y calidad de músculo, ¿no? Y sí, ya lo dijimos, para que no se debilite el esqueleto y las articulaciones, y para tener una vejez con calidad y con salud, ¿no? Esta lámina la puse porque, como para explicar cómo tenemos un porcentaje alto de agua, que no, imagínense, digamos, esa imagen donde está el 60 y el 40%, claro que no sucede así, pero nada más para dimensionar la cantidad de agua que tenemos en el cuerpo y que podemos ver el cerebro, considerando el cerebro nada más, el 75% del cerebro es agua, el 83% de la sangre es agua, el 68% del hígado es agua, el 83%, así, ¿no? O sea, para que vean
la cantidad de agua que necesitamos en todos esos subsistemas de los que hablamos en las primeras sesiones y entender la importancia de la hidratación. Estar hidratados, por eso es tan importante, porque las funciones cerebrales solamente son posibles cuando se tiene ese 75% de agua. Por eso es tan grave la deshidratación en una enfermedad gastrointestinal, porque obviamente no es que perdamos, o sea, empezamos a perder ese porcentaje que necesitan todos y cada uno de nuestros órganos y nuestros sistemas para poder funcionar, ¿no? Entonces empezamos a sentirnos débiles, empezamos a perder presión sanguínea, nos cuesta trabajo respirar, en fin, y esos son los signos evidentes, bueno, y lo más sencillo, no hay lágrima, no hay saliva, cambia la coloración de la piel y nos damos cuenta de que el niño está deshidratado o el adulto mayor está deshidratado y porque esos son los signos que se ven, pues, de deshidratación, ¿no? Entonces, nada más para ser conscientes de la importancia de tomar agua. O sea, nos cuesta mucho trabajo, yo traigo aquí mi bote, ¿no? De agua, ¿no? Que lo lleno por lo menos 3 veces al día y entonces poquito a poquito lo tengo siempre junto a mí y así, y me acostumbro y el cuerpo se acostumbra de tal manera que digamos, si pasan unas media hora o una hora sin tomar agua, el cuerpo me lo pide, ¿no? Así sucede también con el ejercicio, algunos días que dejamos de hacer ejercicio y el cuerpo reacciona, ¿no? Entonces, bueno, ¿en qué se ocupan ese 60% de agua de nuestro cuerpo? Pues en todas las funciones metabólicas, todas las funciones metabólicas, necesitan agua, la deshidratación puede producir incluso la muerte, y bueno, la pérdida de agua en el cuerpo se puede notar por, digamos, la orina, el sudor, actividad física, incluso la temperatura nos hace sudar, ¿no? La piel y los pulmones se vuelven dejan de tener sus funciones, las heces fecales, bueno, el estreñimiento, entre otras cosas, es un problema de falta de líquido, ¿no? Y en ese sentido, pues, el primer solución para un estreñimiento es, pues eso, tomar agua, sin duda, ¿no? Y bueno, la sed es eso, es el mecanismo esencial de regulación, que es una señal de una neurotransmisión, digamos, que nos produce sed, pues eso, para tomar agua y no deshidratarnos, ¿no? Ok, entonces, nuevamente volvemos a ver la importancia de la proteína, la importancia de las grasas y de carbohidratos para nuestro cuerpo, ¿no? Desde luego para nuestro sistema inmune, que es el que más hemos estado recalcando y reiterando, pero también en un problema de enfermedades gastrointestinales será importante, digamos, recuperar esa homeostasis metabólica y por supuesto la microbiota que nos permite no tener esos niveles de disbiosis o de desequilibrio y que se hace presente en el consumo ideal de proteínas, grasas, carbohidratos y vitaminas y minerales, que son micronutrientes, ¿no? Bueno, les comentaba hace rato que bueno, ahora es más frecuente, pues, y los nutriólogos y los médicos ya hacen este estudio de bioimpedancia, que es tomarnos no solamente el peso, subirnos a una báscula y ver cuánto pesamos, sino saber otros muchos indicadores que analizan nuestra composición del peso, ¿no? Entonces podemos decir, bueno, pues yo peso 60 kilos, pero de eso, ¿cuánto es el índice de masa corporal? ¿Cuánto es el porcentaje de grasa subcutánea? ¿Cuánto es el porcentaje de masa muscular? ¿Cuánto es el porcentaje de masa visceral? ¿Cuánto
cuánto necesitamos de metabolismo basal y cuánta energía necesitamos según nuestra edad corporal, ¿no? Y qué edad corporal tenemos. Todos esos datos nos permiten darnos cuenta de que no es nada más pesarnos, ¿no? Esta báscula que están viendo ahí en pantalla es una báscula. Si ustedes no tienen báscula, les recomiendo que compren algo como esto, ¿no? Que cuesta lo mismo que una báscula. Lo pueden encontrar desde Amazon o en cualquier tienda departamental o de deportes, y que es una báscula de bioimpedancia. Hay unas muy sofisticadas y carísimas, donde te subes y te agarras de un manubrio y no sé cuántos, y tiene muchas medidas más, pero esta es buena, es relativamente económica, porque pues, cuesta más o menos una báscula, es eléctrica, porque la bioimpedancia lo que hace es generar un circuito eléctrico, que no se siente, por supuesto, digamos, con un software, una computadorcita que tiene la báscula y que hace ese circuito, ¿no? Nosotros tomamos el manubrio, esas, donde está esta chica poniendo sus manos, que es una especie como de volante o manubrio, lo que sea, que está haciendo un circuito a través de ese resorte y los pies, si ustedes ven, es todo un circuito, el cuerpo y la báscula, de tal manera que va tomando la información, ¿no? Y nos va indicando, es muy sencillo de ver los datos, se van viendo de uno por uno, uno se sube a la báscula, la prende, y el primer dato es el peso total, y luego nos va indicando los diferentes porcentajes para nosotros, y de hecho esta en particular tiene memoria para pesarnos todos los días y ver cómo vamos avanzando y cómo vamos cambiando masa muscular o masa grasa, ¿no? Y bueno, nosotros como nutriólogas podemos hacer un estudio, digamos, para hacer el análisis de esa información que nos muestra una báscula o una máquina de bioimpedancia, ¿no? Entonces, para hacer un diagnóstico, lo que vamos a ver a continuación es todo lo que hace un nutriólogo para que vean cómo se necesita un estudio, un diagnóstico, una valoración completa para saber, para diseñar una dieta, ¿no? No hay dietas para toda la gente y es peligroso una descompensación por una dieta mal elaborada o por una dieta que alguien te recetó y que te pasa el papelito y te la manda por internet, porque se toman en cuenta muchísimos elementos para considerar qué necesitamos y cómo necesitamos. Desde luego, una condición hospitalaria, si tenemos algún padecimiento previo, si hemos tenido alguna enfermedad anteriormente, preexistente, o si actualmente tenemos algo que nos marca una atención diferente para una persona sana o una persona que tiene algún padecimiento, ¿no? También necesitamos saber qué tipo de actividad física realiza un paciente para saber si es sedentario, si tiene una actividad física baja, media, alta, o es una persona que hace ejercicio de alto rendimiento y que por lo tanto necesitará un tipo de dieta distinta, ¿no? Por supuesto necesitamos la edad, ¿no? Para saber cuál es la edad, digamos, cronológica y compararla con la edad biológica, que tiene que ver con la edad de nuestro cuerpo, ¿no? Alguien puede decir, híjole, es que te ves, ¿cuántos años tienes? No, pues tengo 50. Ah, pues pareces de 45, ¿no? Ah, pues gracias. A todo el mundo le gusta parecer más joven porque tu cuerpo y tu constitución y tal refleja no solamente visual, sino también internamente. Sabemos que el cuerpo nos va a indicar esa edad biológica que tenemos y que bueno, que seguramente tendremos o nos indicará la probabilidad de tener una vejez con salud, ¿no? Y con, digamos, más años de vida, pero con mejor calidad, ¿no? Y con mejor calidad.
Entonces, otro dato importantísimo, por supuesto, es la altura, para saber, ¿se acuerdan ese peso ideal, ¿no? Que se calcula con el peso que tenemos, cuánto pesamos, cuánto medimos. Desde luego, sexo es importante para saber las tablas, las referentes, las diferentes tablas que son la referencia para hacer estos cálculos, pues es importante, ¿no? Ahora, los indicadores esos que están como con puntitos, ¿no? Que están con una película de puntitos, son los indicadores que nos proporciona un estudio de bioimpedancia. Nos da el índice de masa corporal, la grasa visceral, que está abajo, o sea, el índice de masa corporal, que dice ahí IMC, la grasa visceral, que está abajo, la grasa subcutánea, que está arriba, bueno, abajo del peso normal, los requerimientos de calorías que necesitamos, la masa magra, no, la masa muscular, y la edad biológica, ¿no? Por ejemplo, esta paciente es femenino, tiene 45 años, pero todos sus datos, que después de hacer el estudio, nos muestran que el cuerpo es un cuerpo de 32 años, con lo cual imagínense que esta mujer tiene como 13 años, 13 años más joven el cuerpo, de tal manera que seguramente va a tener un proceso de envejecimiento más lento, más sano, y que bueno, ahí ven, es una persona que tiene una actividad física activa, ¿no? Que también cuenta para saber cuánta energía, cuánto alimento, qué tipo de alimento, cuánta energía necesita para su cuerpo, ¿no? Y bueno, ¿de dónde sacamos esa información? Bueno, pues ahí, o cómo analizamos esa información más bien. Aquí tenemos el diagnóstico de esa, no sé si es la misma persona, pero de otra persona. Imagínense que es una persona, también mujer, que mide 1,63, es otra persona, que pesa 71 kilogramos y que su nivel de actividad física es 0. O sea, es una persona sedentaria, aunque no tiene una condición hospitalaria actual, ¿no? Entonces, fíjense aquí, su peso teórico, ¿no? Su peso teórico ideal, aunque pesa 71 kilos, debería pesar 57. Imagínense. Entonces, imagínense que su edad, no sé qué edad tenía ahí, pues no sé qué edad tienen, ahí no se ve, pero bueno, su edad metabólica es de 52 años, con lo cual seguramente tenía menos edad, pero tiene un peso, ¿cómo se llama? Un cuerpo de 52 años, con lo cual, bueno, ahí nos indican el peso máximo que tendría que tener esta persona es 66 kilos y el mínimo 49. ¿No? Y está en 57, que es mucho más cerca del peso alto. Y entonces, esa relación actual del peso ideal con el peso actual es de 14 kilos, ¿no? Entonces, el diagnóstico en general, este software es un software que nos da resultados para decir esta persona tiene sobrepeso, tiene obesidad, ¿no? Le sobran 14 kilos, ¿no? Y entonces, por lo cual nos hace un diagnóstico de cuánto necesitaría consumir de calorías, ¿no? Para llegar a su peso ideal. Esa es la maravilla del software, ¿no? Que nos dice, no sé cuánto comas, pero tú, por estos datos, por tu edad, por tu condición y tal, deberías estar comiendo o tener un requerimiento calórico de 1,362 kilocalorías, ¿no? Y estás ahorita consumiendo alrededor, por el peso y por tu condición, más o menos de 1,700 calorías, 1,695 calorías, cuando en realidad debías de comer todos los días 400 o 300 kilocalorías menos, ¿no? Entonces, eso por un lado. Ahora,
¿Qué más vemos con un estudio de bioimpedancia? ¿No? Que el mínimo que estás consumiendo pues, calorías, gasto energético basal, es decir, en reposo, en la noche todos dormimos, estamos horizontales, no nos movemos, no hacemos esfuerzo, pero el corazón sigue trabajando, seguimos respirando, o sea, nuestro cuerpo se ha ralentizado, pero muchas de nuestras funciones siguen, bueno, el cerebro sigue funcionando y tal, de tal manera que nosotros gastamos nada más en esas 8 horas de reposo y tal, 1,400 kilocalorías. Entonces, habrá que ver cómo hacemos esa conversión para ver cuánto se necesita, digamos, cómo vamos a dividir esas kilocalorías que necesita consumir todos los días y cómo vamos a hacer esa dieta que vamos a recomendar a esta persona en particular, ¿no? Para que no solamente llegue a su peso ideal, sino a los porcentajes dentro de esa composición del cuerpo. Hay unos requerimientos básicos de sodio, de potasio, de calcio, de hierro, de agua y de fibra que nos van a ayudar digamos, a lograr ese equilibrio. Y bueno, tenemos ahí, por ejemplo, que la persona tiene un índice de masa corporal de 26.40 kilogramos por metro, con lo cual está en un nivel de sobrepeso. Su porcentaje de masa muscular es normal, ¿no? 26%, entonces tiene buena masa muscular, normal. Porcentaje de grasa de acuerdo a la edad es de 39%, y su rango debía de estar entre 22 y 28, con lo cual ahí nos damos cuenta de que tiene un problema de acumulación o de almacén de grasa que tiene que bajar, ¿no? Y que la grasa visceral pues, es de 7%, entonces estamos hablando de que la grasa que está desproporcionada es su grasa subcutánea, ¿no? Y esa es la que hay que bajar. Entonces, todo eso hace el nutriólogo como antecedente en su historia clínica, más todas las preguntas que se hacen, para identificar, pues eso, índice de masa corporal, grasa del cuerpo, masa muscular, masa visceral, metabolismo basal y edad corporal. Todo eso es muy importante para empezar a hacer digamos, su propuesta de distribución de macronutrientes en la dieta, ¿no? Hay gente, bueno, hay algunos prototipos de dietas, ¿no? La dieta normal de un adulto, que tienen entre más o menos 20% de proteínas, 50 de carbohidratos y 30 de lípidos, pero hay, digamos, si queremos bajar, digamos, esos kilos rápido, de manera rápida, con una dieta cetogénica o keto, que está muy de moda, entonces algunos nutriólogos, bueno, esa dieta se basa en subir la cantidad de lípidos, de grasas que consume la gente, pero baja muchísimo los carbohidratos. Vean, de 50 se está bajando a 5% de carbohidratos, los lípidos de 30 se está subiendo a más del doble y la proteína queda igual. Pero también, dependiendo de los padecimientos o del tipo de persona y de las necesidades que tengan, vamos a ver que hay diferentes tipos de dietas, ¿no? La hipercalórica, que personas que han perdido mucho cantidad de masa corporal, ¿no? Gente muy delgada, personas adultas mayores que necesitan subir ese peso, ¿no? Su peso, y que necesitamos, pues eso, subir la cantidad de carbohidratos, los lípidos y bajar un poco la proteína. O al contrario, las personas que necesitan subir la proteína con una dieta hiperproteica, por X razón, porque hacen mucho ejercicio, porque porque tienen muy bajo el nivel de masa muscular, entonces necesitamos una dieta temporal de alta proteína con bajos carbohidratos y lípidos regulares, ¿no? Entonces, depende, por eso esto se los pongo para que
vean cómo no está, digamos, no es así de sencillo y cualquiera se puede echar el volado de hacer una dieta, porque pueden descompensarse, por un lado, si no se hace toda una evaluación y una pues sí, valoración del cuerpo y tal, ¿no? Hay una serie de fórmulas que nos van a ayudar para entender, fíjense, toda la energía que necesita una persona. Esa energía se llama gasto energético total. Es decir, yo voy a calcular para un niño, para una mujer, para una embarazada, para una mujer lactando, para un adolescente, para alguien deportista, para una persona adulta mayor, dependiendo de quién sea y qué necesidades tenga, será ese gasto energético total. ¿Y por qué decimos gasto energético total? Porque ese gasto está constituido o formado por 4 factores. Bueno, por tres elementos que hay que considerar. 1, el gasto energético basal, es decir, ese gasto de energía, estamos hablando de pura energía, que se lee o se indica con kilocalorías, ¿no? Ustedes verán en cualquier producto alimentario, incluso en la tabla, en este sistema mexicano de alimentos equivalentes, ustedes podrán saber cuántas kilocalorías tiene una porción o una ración de carne o una ración de pollo o una ración de pescado o una ración de leche o una ración, ¿no? ¿De qué tamaño es la ración? ¿Cuántos gramos? Pero ¿cuántas kilocalorías aporta en términos energéticos, ¿no? Entonces, necesitamos saber qué alimentos le vamos a recomendar a la persona para saber, pues eso, para cubrir ese gasto energético total que necesita. Pero, ¿cómo vamos a saber cuál es su gasto energético total? Porque no es lo mismo un niño chiquito que uno de 8 años y otro de 14 y otro de 24 y otro de 64. Entonces, el gasto energético basal es el que gastamos en reposo, ¿no? El básico, el que gastamos estando en cama, dormidos, descansando, en reposo, pues, ¿no? Y nos da una cifra. Después, también necesitamos saber qué nivel de actividad física tiene la persona para saber ese gasto energético por actividad física, ¿no? Que siempre es un porcentaje de reposo, ¿no? Y después hay otro componente que es el gasto, digamos, de energía que consumimos en el momento del proceso en la digestión, ¿no? En la digestión, acabando de comer nosotros, o cada vez que comemos, el cuerpo necesita, digamos, subir su temperatura en el estómago para hacer todo el proceso de digestión. La sangre se acumula es decir, todo el sistema, todo nuestro cuerpo, todos nuestros subsistemas de nuestro sistema organismo, se pone a funcionar para este gasto, digamos, para esta digestión, porque es el momento en que se asimilan todos estos nutrientes y se van a todos los órganos, ¿no? A todas las funciones, a todos los sistemas. De tal manera que es muy importante este gasto energético que se hace cuando estamos en la digestión, ¿no? No es casual eso de que después de comer hay que estar en reposo, no hacer mucho ejercicio, ¿no? Porque obviamente todo el cuerpo está concentrado, digamos, en el proceso de asimilación de los nutrientes, ¿no? Entonces, el gasto energético total es la suma de esos 3 elementos, del gasto energético basal, del gasto energético por actividad física y del efecto térmico del proceso de digestión, ¿no? Que se llama efecto térmico de los alimentos, ¿no? Los alimentos que consumimos necesitan, pues, ese efecto, esa energía, de tal manera que la suma de esos 3 nos van a dar el famoso gasto energético total del que estamos hablando, ¿no? Entonces, vean
que en este paciente particular que tiene 47 años, que mide unos 60 y que pesa 68 kilos y que tiene una actividad nivel bajo, que es caminar no sé cuánto tiempo, lo que se haya determinado en su estudio. Entonces, esa persona lo que necesita todos los días es 1,488 kilocalorías, ni más ni menos, para mantenerse en ese peso, para seguir con esa actividad física. Ahora, si esa persona dice, oye, es que lo que pasa es que quiero empezar a entrenar porque quiero hacer un triatlón o una carrera o un maratón o lo que sea, no, espérame tantito. Entonces, tú necesitas, esa actividad física va a aumentar, entonces necesitamos más, digamos, más carbohidratos, necesitamos otro tipo de composición de la energía, de dónde la vas a sacar y cómo la vamos a trabajar, ¿no? Entonces, pero bueno, en estas condiciones tú necesitas 1,488 kilocalorías. ¿Y qué hacemos con esa información? Bueno, con esa información nos vamos a una tablita que, digamos que es este cuadro dietosintético que nos ayuda a distribuir cuántas proteínas, cuántos lípidos, cuántos hidratos de carbono necesita esa persona en particular para cubrir las 1,488 kilocalorías que necesita todos los días. Y entonces, ¿qué dieta le vamos a poner para cubrir estas necesidades, ¿no? Ahora, esas kilocalorías las tenemos que convertir a gramos. ¿Para qué? Pues para contabilizar cuántas raciones de grasa, de frutas, verduras, de proteína, de hidratos de carbono necesitamos para esta persona. Entonces, este cuadro nos permite hacer esos cálculos, ¿no? Para llegar a cuántos gramos necesitamos de hidratos de carbono. En la tablita de abajo vemos que después de los cálculos, el 54% de hidratos de carbono que habíamos dicho, o el 55%, se va a reflejar en 201 gramos de hidratos de carbono, 38 gramos de lípidos, 82 gramos de proteína. Y entonces ya, ¿qué hacemos con esos datos? Nos vamos a otra tabla, ¿no? Estas tablas se calculan y están presentes en el famoso libro, este Sistema Mexicano de Alimentos y Equivalentes, ¿no? Nos dice, ok, hay tipos de alimentos. Hay lácteos, bueno, hay leche, alimentos de origen animal, frutas, verduras, cereales, tubérculos, leguminosas, aceites, grasas, azúcares y tal. De todos esos, hay variantes, ¿no? Hay alimentos de origen animal que tienen muy bajo aporte de grasa, otros que tienen más medio aporte de grasa y otros alto aporte de grasa, con lo cual las raciones nos van a indicar cuántos gramos de proteína tiene, cuántos gramos de lípidos y cuántos gramos de hidratos de carbono, de tal manera, bueno, de energía, de kilocalorías, para llegar a esos totales, ¿no? Que necesitamos. Entonces, vean la columna de raciones que dice 1, 1, 1, 1. Una ración. Fíjense, vámonos a la ración de leche, ¿no? Leche descremada. La ración equivale a 240 mililitros, ¿no? Que es un vaso de leche. Leche descremada. Fíjense, aporta 95 kilocalorías. Acuérdense que necesitamos... Déjenme apagar. Ok, parece que ya se apagó esto. Ya, entonces, si nosotros necesitamos, digamos, nosotros tenemos que ir sumando cuántas proteínas, cuántos gramos de proteína, de lípidos, con la dieta que le vamos a indicar. Y nosotros vemos, por ejemplo, que, bueno, pues vamos a ver, vamos a ponerle ciertas raciones de todos los alimentos para que tenga la energía que necesita más o sea, dividida en proteínas, lípidos y carbohidratos, ¿no? Entonces vean aquí cómo se ve ya la tabla
con las raciones. Entonces dijimos, a ver, de leche de semidescremada le vamos a poner una ración. ¿Por qué? Porque necesitamos que, bueno, que tengamos las energías que se necesitan. Bueno, abajo si ven, tenemos el cuadrito que es nuestro referente de cuántos gramos de proteína. Entonces, nuestra suma de proteínas tiene que dar 82. Nuestra suma de lípidos tiene que dar 40 y nuestra suma de carbohidratos tiene que dar 201. Entonces, tenemos que jugar con la tabla y las fórmulas para saber cuántas raciones de cada tipo de alimentos le ponemos en su dieta para ver, para juntar esos 1,488 kilocalorías que necesitamos, ¿de acuerdo? Entonces, pues vamos jugando con las raciones y decimos, bueno, es muy importante que tome frutas. Bueno, ¿cuántas frutas al día? Bueno, pues le podemos dar 3 frutas de tal manera que se junten los hidratos de carbono complejos, ¿no? Y vaya sumando, pues eso, ¿no? Lípidos y proteínas y tal. ¿Cuántos azúcares? Pero no queremos nada de azúcar, ni con grasa ni sin grasa. Pero sí queremos, por ejemplo, aceites y grasas con proteína y sin proteína. Entonces, vayan viendo las raciones, que hay unas en 0, 0, 0, 0, 2 alimentos de origen animal con nivel de grasa medio, ¿no? 3 frutas, 4 verduras, 3 cereales. Y ahora vamos a ver de qué estamos hablando cuando decimos 3 cereales, ¿no? Una leguminosa, una ración de leguminosas, 3 raciones de aceite con grasa, en fin, de tal manera que al sumar, nosotros vemos que ya nos acercamos a ese 1,488 kilocalorías divididas en las proteínas, lípidos y carbohidratos que nos marca nuestra tablita, ¿no? Entonces, yo no les estoy pidiendo que aprendan a hacer esto, pero que vean cómo trabaja un nutriólogo para que les indique qué les conviene hacer, ¿no? Cuando alguien tiene los diferentes tipos de necesidades, bueno, pues esta tabla se verá muy diferente, dependiendo. Incluso puede tener las mismas kilocalorías de 1,488, pero a lo mejor más energía desde la proteína o menos, dependiendo de lo que se necesite, ¿no? Entonces, seguimos bueno, este es otro paciente. Seguramente es un paciente hombre, porque vean la cantidad abajo de kilocalorías que necesita. Su composición corporal y sus necesidades requiere de 1,977 kilocalorías diarias, con lo cual necesita, por su estudio, 74 gramos de proteínas, 55 de lípidos y 296 de hidratos de carbono. Entonces, ya que nosotros identificamos cuántas raciones le vamos a poner de cada uno de los tipos de alimentos, nosotros vemos cómo vamos a dividir esas raciones. Si ustedes se fijan en la tabla de la izquierda, le pusimos 2 raciones de leche semidescremada. Bueno, pues esas 2, una en la mañana y una en la noche. Le pusimos 3 alimentos de origen animal. Pues podemos poner una en la mañana, una a mediodía y otra en la cena, porque tienen proteína y queremos proteína en las 3 comidas. Pues le pusimos 5 frutas. Bueno, le voy a poner 2 en la mañana, 2 en la comida y una en la cena, para que no tengan muchos carbohidratos que no lo vayan a dejar dormir o lo que sea. Le puse 6 verduras. Bueno, pues igual 2 y 2, desayuno, comida y cena. De tal manera que esa tablita de distribución de las raciones nos va a permitir, en los 3 tiempos de comida, nos va a permitir entonces imaginar qué dieta, qué verduras le podemos ofrecer, qué frutas le recomendamos, qué tipo de cereales sin grasa o con grasa, ¿no? Qué leguminosas, en fin. De tal manera que esa tablita, la segunda, la azul, nos va a permitir pasar a la siguiente. Esta es la misma tablita, pero entonces decimos, a ver, vámonos a nuestro libro de Sistema Mexicano de Alimentos Equivalentes
para ver qué alimentos equivalen a leche descremada, ¿no? O semidescremada. Ah, bueno, pues puede ser desde un vaso de leche en la mañana y un vaso de leche en la noche, pero también necesitamos un alimento de origen animal con medio aporte de grasa, que puede ser desde, puede ser un huevo, o puede ser, pues ahí está, ¿no? El huevo fresco, 30 gramos de carne deshebrada o 35 gramos de sierra picada. Entonces ya estamos cumpliendo con esas raciones que dijimos, esa distribución de raciones, pero ya vinculado a un menú por tiempos de comidas, ¿no? Entonces, así es como trabaja el nutriólogo con cada uno de los pacientes. Los pacientes, cada uno tiene, se hacen, por supuesto, dietas personalizadas para que cubran sus necesidades, tengan una salud equilibrada, una dieta equilibrada para una salud, ¿no? Equilibrada, un organismo y un metabolismo, digamos, en equilibrio. Y entonces ahí sí vamos a ver, oye, pues si necesita mejorar su microbiota, pues vamos a meterle germinados en las verduras, o vamos a meterle cereales integrales, vamos a meterle leguminosas que aguante, ¿no? Que su cuerpo resista, o que le gusten, o lo que sea, también que le gusten, también es muy importante, ¿no? Y entonces ahí en las tablas nos dirá, pues ¿qué crees? Que una ración de leguminosas equivale a media taza de frijol o media taza de lenteja. Esa es la ración, no más, ¿no? No es como échate un plato un plato grande de lentejas, pues no, o 4 platos de pozole, pues tampoco. Entonces, todo cuenta, absolutamente todo cuenta, y depende de las raciones y las proporciones de cada uno de los alimentos. Para eso es tan importante el libro del Sistema Mexicano de Alimentos Equivalentes, ¿no? Bueno, hasta una persona que dijo, oye, ¿sabes qué? Pues a mí me gusta la cerveza, entonces, ok, me voy a tomar una cerveza, me puedo tomar una cerveza o algún otro equivalente, ¿no? Esta es la lista de lo que puedes beber en términos de alcohol. Una cerveza equivale a lo mejor media caballito de tequila o medio vaso de Cuba o tal, lo que sea, digamos. Por eso se llaman equivalentes, ¿no? Para saber de esas bebidas alcohólicas que equivalen a una ración. Bueno, y entonces ya le armamos su menú, su prototipo de menú, y le podemos decir, bueno, en vez de la base del vaso de leche, te puedes tomar esto, que es equivalente. En vez de huevo con nopales, te puedes tomar huevo con champiñones, o huevo con espárragos, o huevo con no sé qué, o huevo con jamón, o huevo con eso. En vez de una tortilla de maíz, te puedes tomar una tostada, o 2 galletitas salmas, o que sea horneada, o que sea, en fin, ¿no? Entonces, o un sope con el huevo, o lo que sea. Entonces, así se arman así trabajan los nutriólogos, así se arman los menús, a partir de todas esas fórmulas, de todos esos cálculos que se hacen persona por persona. ¿Ok? Y además, haciendo un seguimiento del paciente, ¿no? Porque, oye, pues resulta que estoy bajando mucho de peso y no entiendo por qué, ¿no? Pues a ver, ¿qué está pasando con el ejercicio? ¿Cómo estás entrenando? Ah, no, pues es que te fuiste a un entrenamiento de alto rendimiento y estás gastando muchísima energía en este gasto energético de actividad física, y entonces tenemos que subir ese nivel, en fin, ¿no? Y bueno, y también nos empiezan a preguntar muchísimos pacientes, ¿no? Oye, ¿cómo le hago para quemar más calorías? ¿Cómo le hago? ¿Qué tipo de ejercicio? Bueno, pues hay diferentes tipos de ejercicio dependiendo de qué quieras hacer, si quieres subir músculos, si quieres bajar o quemar grasa subcutánea. Dependiendo qué quieras hacer también, hay muchos nutriólogos que se dedican a pacientes, digamos, deportistas, y entonces hay tablas especiales, hay pacientes que se dedican, o nutriólogos que se dedican, que son nutriólogos infantiles o pediátricos, hay nutriólogos que se dedican a personas adultas mayores, en fin, ¿no? Y también, digamos, un nutriólogo, aunque tiene cierta especialidad, se puede
puede hacer también los cálculos de cualquier persona que se acerque tendría que poder hacerlo, ¿no? Que se acerque al consultorio, ¿no? Pero sí es necesario, y eso se los reitero, para que no piensen que se pueden hacer dietas, como les dije, ni por teléfono, ni por correo electrónico, ni nada, sino que se tiene que hacer una evaluación como muy completa, ¿no? De antecedentes, una historia clínica, por supuesto. Y creo que ya finalmente, bueno, ya hablábamos de los ejercicios que se pueden hacer para ganar masa muscular, porque en realidad lo ideal es tener una buena masa muscular, más que masa grasa, digamos, porque vamos a tener un cuerpo sano, y un cuerpo preparado, un cuerpo, digamos, que responde con su sistema inmune en equilibrio, un cuerpo que responde a una caída, y a un proceso de envejecimiento que todos vamos a tener, porque de ahí nadie se salva, pero teniendo, digamos, el cuerpo lo suficientemente fortalecido para este envejecimiento que nos va ralentizando todas las funciones corporales, ¿no? Entonces vamos a tener un proceso de oxidación, pero mucho más lento y más a mediano y largo plazo. Vamos a tener una edad metabólica o una edad biológica menor a nuestra edad cronológica, con lo cual podemos ir asegurando años con calidad de vida. No sabemos cuántos años vamos a vivir, pero sí podemos trabajar para vivir años con calidad de vida y con salud, ¿no? Y creo que esta es la última lámina. Bueno, las recomendaciones, ¿no? Para tener un cuerpo saludable y libre de enfermedades gastrointestinales, desde luego es el consumo de agua potable, agua limpia, puede ser desde hervida, tratada, pues, ¿no? Agua limpia, pues, y potable y saludable. No consumir alimentos en puestos callejeros, porque hay gente que, bueno, sale de su casa y no regresa hasta la noche, entonces ver de qué manera podemos empezar a cambiar ese hábito de comer siempre fuera y sin saber qué estamos comiendo, a un lugar donde podamos saber qué comemos, cómo se cocinan los alimentos, cómo se elaboran los alimentos, o nosotros empezar a ver de qué manera nosotros podemos llevar nuestros propios alimentos en pues sí, en toppers o lo que sea, para comer adecuadamente y saber qué estamos comiendo, ¿no? Por supuesto, si tenemos dolor, ardor, vómito, diarrea, por supuesto, no consumir alimentos irritantes y acudir a nuestro médico para ver qué está pasando, ¿no? Saber, ya hemos hablado mucho de los alimentos que inflaman, tener como muy presente que esos alimentos son los alimentos procesados, los alimentos industrializados, los alimentos de comida rápida, los que tienen, digamos, ese nuevo etiquetado de alguna manera nos va dando como señales y focos rojos para ver esto sí, esto no y tal, ¿no? Cuidarnos de los alimentos que tienen toxinas, saber si somos alérgicos a algo y ser como muy precavidos cuando comemos fuera de casa para saber qué comemos y qué no comemos, tener hábitos higiénicos, no solamente en el cuerpo y lavarnos manos después de ir al baño y antes de comer, por supuesto, sino consumir frutas y verduras limpias, desinfectadas, y eso pues solamente sabiendo cómo y cuándo y qué comemos y en dónde comemos, ¿no? Por supuesto, ver qué cantidad de medicamentos consumimos y cuáles son sus efectos y cómo nos están dañando esta microbiota. Y también revisar quién elabora los alimentos, en qué
digamos, de qué manera se conservan los alimentos en la refrigeración, cómo identificar alimentos que están en mal estado, por el olor, por la vista, por las manchas de hongos o de bacterias que empiezan a aparecer, ¿no? Y ser muy cuidadosos con estos alimentos que ya están o caducados o pasados. Físicamente se ve y se huele un alimento en mal estado, ¿no? Aunque muchas veces pues, no nos damos cuenta y podemos consumirlos, ¿no? Y bueno, todo eso nos va a permitir tener una dieta saludable, una dieta con esos 6 componentes de los que hemos repetido varias veces en las láminas. Y entonces, bueno, pues con eso llegamos a nuestra tarea o desafío de la semana, que implicaría o sería como responder a estas preguntas, ¿no? Identifico un proceso inflamatorio en mi cuerpo, se me inflaman las articulaciones, me duelen las articulaciones, me inflama el vientre, me duele el vientre. Hay muchos tipos de inflamación, desde luego, y que muchos se manifiestan y se pueden sentir por el dolor y por la vista, pues, ¿no? Por la distensión abdominal, aunque estamos hablando también de inflamación celular, ¿no? Pero bueno, ver si soy capaz de identificar esta inflamación en mi cuerpo, ¿no? Si he tenido alguna vez en la vida un ardor, ¿no? Que me arda el estómago, el esófago, este ardor que es muy diferente al dolor, ¿no? Y saber identificar cuando arde o cuando duele, ¿no? Y si no solamente identifico ese ardor, sino lo tengo frecuentemente. Si me cuesta trabajo bajar de peso, si cada vez estoy más alta de peso y me cuesta mucho trabajo bajar de peso, ¿por qué? ¿No? ¿Qué como? De hecho, en los expedientes de los nutriólogos, hay un componente central que es recordatorio, así se llama, recordatorio de 24 horas. Dime todo, absolutamente todo lo que hayas comido y bebido en las últimas 24 horas, ¿no? Entonces dices, híjole, pues es que desayuné un huevito, bueno, 1 o 2, sí, fueron 2. ¿Con qué? No, ¿revuelto con qué? Pues con jitomate. Nada más con jitomate, no, también con cebolla. ¿Le pusiste aceite? Sí. ¿Qué tipo de aceite? Todo. Entonces el nutriólogo va viendo qué tipo de aceite utilicen sus comidas, cuánto comen, qué calidad, dónde comprar los alimentos, y ese recordatorio 24 horas nos da muchísima información para saber digamos, cómo come esta persona. Es que yo como abundantemente, bueno, que es abundante, ¿no? Porque también hay niveles de abundancia, ¿no? En fin, y para entender por qué nos cuesta trabajo bajar de peso, porque no es la cantidad de alimentos, sino la calidad y el tipo de alimentos que se consumen. Si somos capaces de saber nuestro peso ideal, si necesitamos bajar grasa abdominal, preguntarnos si necesito hacer músculo o estoy muy satisfecha con mi cuerpo y con mis músculos, si considero que sí necesito músculo por la edad o por lo que sea. Preguntarnos si tenemos estreñimiento frecuentemente o diarreas frecuentes. Y estreñimiento, para medir el estreñimiento es, si no vamos al baño, si no obramos por lo menos una vez al día, ya por lo menos una vez al día hay síntomas de estreñimiento. Eso es un nivel de estreñimiento, ¿no? Y diarreas frecuentes, bueno, pues es por lo menos ir 3 o 4 veces ir al baño, y pues también la constitución de las heces fecales es muy importante para identificar si se trata de una diarrea o de qué estamos hablando, ¿no? Si cumplimos o pudimos hacer nuestro reto de la semana pasada y pudimos identificar si hemos bajado algo de grasa y nos sentimos más fuertes en términos de músculo, aunque en una semana es poco tiempo para darnos cuenta, pero digamos,
si nos sentimos más fuertes, ¿no? Si somos capaces de aumentar nuestro nivel de ejercicio, en fin, y cómo nos sentimos, ¿no? Al hacerlo, si nos duelen, ¿no? Pudimos hacer ejercicio y nos duelen las piernas, nos duelen los músculos, pues quiere decir que algo se movió, ¿no? Preguntarnos si queremos y somos capaces de mejorar nuestro estómago, nuestro proceso intestinal, nuestras articulaciones, si tenemos dolor articular o no, si hacemos ejercicio regularmente, si consideramos que es suficiente el ejercicio que hacemos, si pensamos que tenemos que aplicarnos, ¿no? Para hacer más y mejor ejercicio. Y si alguna vez hemos podido calcular cuántas calorías, digamos, necesitamos, o hemos ido con el nutriólogo y sabemos más o menos cuántas calorías consumimos diariamente, y cuántas de esas calorías se consumen con el ejercicio, ¿no? Para entender un poco cómo estamos quemando las calorías que estamos consumiendo y cuántas calorías se acumulan en nuestro cuerpo todos los días, ¿ok? Por supuesto que estas y otras muchas preguntas se van contestando y supongo que se han ido contestando a lo largo de las diferentes sesiones. Y con esto, bueno, terminamos nuestra sesión número 7. Recuerden que la van a poder, bueno, pueden hacer todas sus preguntas a través del chat o a través de correo electrónico. Y espero, bueno, nos vemos en la siguiente sesión, dentro de 8 días, y espero que hagan ese desafío, que intenten responder estas preguntas para ir concientizándonos de la importancia de la nutrición en nuestra vida diaria. Muchísimas gracias y me despido entonces del día de hoy. Espero sus preguntas. Gracias.